Bueno, en este video nos centraremos en cómo armar una presentación de lámina para poder mostrar nuestro modelo que hemos dibujado en el espacio de dibujo. Este es un ejemplo de una presentación de lámina en formato A3. Después desarrollaremos a lo largo del video una lámina en formato A4 y serán los dos tamaños que estaremos trabajando a lo largo de toda la materia. Bueno, acá podemos ver cómo se configuran y se visualizan las vistas del sistema diédrico, las vistas fundamentales, la vista superior, la vista anterior y la vista lateral izquierda. Están perfectamente alineadas entre sí. Después tenemos perspectivas axonométricas y también tenemos perspectivas cónicas aéreas, perspectivas cónicas exteriores peatonales, perspectivas cónicas interiores peatonales, y bueno, y ahí nosotros en las consignas de los prácticos les hemos planteado algunas posiciones de cámara y orientaciones y direcciones que tendrán que respetar. También veremos esa cuestión en las perspectivas cónicas. Bueno, también armaremos el recuadro y el rótulo de la cátedra y configuraremos los espesores y los tipos de líneas que, fíjense, por ejemplo, acá tenemos en el recuadro tenemos un tipo de línea que es continuo con un espesor determinado, que lo veremos, y también tenemos otros tipos de líneas, los ejes en el sistema diédrico que tienen un tipo de línea, trazo largo, trazo corto. También tenemos las líneas de referencia que justamente nos sirven de guía, que tienen que ir suave, y en el caso de la presentación, fíjense, esta perspectiva tiene que aparecer por arriba, la línea auxiliar no puede cruzar por arriba de la perspectiva. Otra cuestión importante es el tema de la denominación de las vistas. Fíjense que cada una de las vistas en la parte inferior está denominada, cuál es la vista, a qué vista corresponde, y bueno, esa cuestión la tienen que también tener en cuenta. Bien, hasta aquí hemos trabajado en el espacio modelo, como habíamos visto en los videos anteriores. El espacio donde realizamos el modelo en 3 dimensiones. Y ahora pasaremos al espacio papel, que fíjense aparecen 2 pestañas por defecto de presentación, que cada una de las cuales contiene una hoja. Se pueden crear más pestañas de presentación desde aquí, y le podemos también cambiar el nombre. Fíjense, haciendo doble clic puedo cambiarle el nombre si quisiera. Fíjense acá que tenemos la hoja, como les decía, y esa hoja tiene esta línea, este recuadro de trazo indica que hasta aquí serán los bordes, lo que se va a imprimir. Esto sería lo exterior, serían los márgenes no imprimibles. Entonces esta hoja con los márgenes y demás se puede ir configurando, que ya lo realizaremos. Esto que vemos aquí se llama ventana gráfica o viewport en inglés. Desde estas ventanas gráficas, que podemos crear varias, copiarlas, etcétera, darles escalas, vamos a ver el modelo que realizamos en el espacio modelo. Lo vamos a ver desde distintas vistas y eso es lo que iremos viendo a lo largo del video. Bien, ahora entonces vamos a comenzar la configuración de una de las presentaciones. Por ejemplo, vamos a ir a la presentación 1 y vamos a comenzar la configuración para tenerla lista para el momento de la impresión. No quiere decir que ahora ya lo vayamos a imprimir, sino que ya vamos a configurar la hoja con sus bordes, con su rótulo, recuadro y demás, para poder luego ya tenerla lista. Así que lo que vamos a hacer es botón derecho en la pestaña
y vamos a ir a Administrador de configuraciones de página, o en inglés Page Setup Manager. Cliqueamos ahí, nos aparece la ventana del administrador de configuraciones de página, y acá nos pregunta qué página queremos configurar, si la presentación 1 o la presentación 2, que sería esta. Y no aparece, si hubiésemos creado mano, aparecen varias. Lo que yo les sugiero es que configuren una y luego la dupliquen, la copien, no estén configurando todas las pestañas de presentación. Vamos a ir aquí a modificar esa presentación y nos aparece esta ventana donde vamos a configurar varias cosas. Por empezar, en esta sección vamos a configurar la impresora. ¿Qué tipo de impresora vamos a escoger? Si una impresora física o una impresora virtual, es decir, para hacer, por ejemplo, una configuración en PDF, una impresión en PDF. Yo voy a elegir la impresora, como ustedes ahora tienen que mandar los trabajos prácticos vía entorno virtual, van a utilizar una impresora virtual justamente. Entonces yo, por ejemplo, voy a elegir DWG a PDF, esa impresora voy a elegir. Bien, otra cuestión que vamos a configurar es el tamaño de papel, que sería aquí. Nosotros, como decíamos, íbamos a elegir un tamaño hoja A4. Pero este que está, fíjense que tiene los márgenes que a mí me gustaría directamente dejarlo sin márgenes. Igualmente después nosotros vamos a hacer el recuadro correspondiente. Entonces vamos a crear una hoja de un tamaño personalizado. Vamos a ir acá a propiedades. Luego que configure la impresora, elijo en propiedades, voy a ir a tamaño de papel personalizado y voy a añadir un nuevo tamaño de papel personalizado. Acá me pregunta si quiero comenzar desde el principio una configuración de hoja. Le pongo que sí, más siguiente. Y acá me pregunta el ancho y la longitud, la altura de esa hoja. Y justamente son las dimensiones de una hoja A4. Así que le indico siguiente. Acá me pregunta los márgenes. Le voy a poner en este caso márgenes 0, sin márgenes. Siguiente. Y acá me pregunta el nombre del tamaño de papel. Le voy a poner hoja tamaño A4 para poder después encontrarla. Siguiente y finalizar. Y ya la tengo creada. Acepto y acá cuando vaya me va a aparecer aquí arriba. Entonces ya tengo mi tamaño de papel que lo puedo usar siempre. Luego aquí en esta sección área de trazado, área de impresión sería, elegimos la presentación como opción, esta opción. ¿Por qué? Porque de esta manera imprimirá la hoja que yo he configurado. Si no, puedo imprimir, hay otras opciones como una ventana, la pantalla, haciendo un zoom in. La opción que nosotros vamos a elegir es la presentación o layout en inglés. Bien. Luego vamos a ir a la escala de impresión, que sería en esta sección. Hay varias maneras de configurar la escala. Nosotros vamos a indicar en este caso que 1 milímetro de impresión equivale a una unidad de dibujo. Vamos a dejarlo en definitiva como está acá cargado. Luego después en cada uno de esos viewport o ventanas gráficas que les mostré, nosotros vamos a decirle en qué escala vamos a trabajar cada uno de esos viewports. Entonces ahora estamos trabajando una unidad un milímetro es una unidad. Bien. Luego vamos a ir a tabla de estilo de trazados, que en definitiva acá vamos a elegir el archivo de puntera. Nosotros podemos haber
creado o configurado un archivo de punteras propio, o en este caso vamos a elegir el archivo de punteras monocromo, el cual lo que me dice el archivo de punteras monocromo es que me imprimirá los 255 colores básicos, los imprimirá en negro. Algunas otras cuestiones, o sea, me va a respetar lo que yo configure después en las capas, que ya lo vamos a ver, de los tipos de línea, y bueno, y los colores tomará todo en negro. Esta opción después vamos a volver porque me gustaría mostrar estilo de trazado. Si yo la tildo me muestra cómo saldrá impreso, y si no la tildo me mostrará los colores de las capas. Por eso me gustaría después volver a esta cuestión. Luego también tenemos aquí la calidad de impresión. Yo lo dejaría normal, podría poner otra opción, pero con normal están saliendo unas buenas impresiones. Y por último, en esta parte, es la orientación del dibujo, de la hoja, perdón. La orientación de la hoja sería vertical o horizontal. Nosotros vamos a decirle vertical, porque ustedes tienen que armar una hoja en posición vertical. Y luego vamos a ir a aceptar, OK. Y ahí cerrar. Y ahí fíjense, ya está la hoja. Esto, el viewport lo vamos a borrar por el momento, pero ahí ya tengo configurada exactamente con las medidas de una hoja formato A4. Bueno, lo primero que vamos a dibujar es el recuadro y el rótulo de la cátedra. Para ello, como vamos a estar dibujando en 2 dimensiones, yo ya cambié el espacio de trabajo. ¿Se acuerdan que era de esta ruedita? Estábamos trabajando en el espacio de trabajo modelado 3D y ahora activé el espacio de trabajo dibujo y anotación, porque vamos a trabajar en definitiva en 2 dimensiones ahora. Entonces se administra el espacio para trabajar de esa forma. Bien, igualmente antes de dibujar el rótulo y el recuadro, lo primero que quería mostrarles es en la pestaña Inicio, en la sección Capas, quería mostrarles que para poder crear capas, es en esta sección. Entonces cliqueamos aquí, Propiedades de capas, y nos aparecerá esta ventana que es el administrador de las propiedades de las capas. Nosotros lo podemos ir ampliando y demás. Bien. Fíjense que nos aparece una primer capa, que es la capa 0, capa o layers, en inglés es layers. Bien, esta capa 0 o layer 0 es la capa con la que hemos dibujado todo hasta el momento, o sea, todo nuestro modelo está dibujado en esta capa. Nosotros podemos, como les decía, crear distintas capas. Vale aclarar que todo lo que nosotros dibujamos en AutoCAD le vamos a tener que designar una capa. ¿Y para qué nos sirven las capas? Principalmente para poder otorgarles espesores y tipos, diferenciar los tipos de líneas, en definitiva. Y obviamente tiene muchas más funciones, como por ejemplo apagar una capa, inutilizarla, bloquearla, apagarle la impresora, demás. Bien, entonces vamos a crear, yo acá como que me armé cuáles serían las capas que tendríamos que crear. Una primer capa que se llame textos, que van a estar las denominaciones de cada una de las vistas. Le vamos a dar un color, por ejemplo le vamos a dar rojo, aceptar. Luego le vamos a decir, bueno, tipo de línea va a ser continua, y el grosor le vamos a dar 15, no importa porque igualmente el espesor del texto ya tiene su espesor propio. Vamos a crear una segunda capa que se llame recuadro y el rótulo. Le vamos a dar otro color diferente, le vamos a dar el amarillo, no es muy... no está bueno usarlo porque con el blanco no contrasta. También continua y un espesor de 0,7. Le vamos a dar
un espesor de 0,7 aproximadamente, un espesor grueso. Bien, vamos a crear otra capa que se llame ejes. Esta capa le vamos a dar otro color, vamos a dar un azul. Y aquí en tipo de línea, en este caso no va a ser continua, sino que vamos a cliquear y vamos a cargar, o load en inglés, un tipo de línea diferente, porque va a ser para poder hacer las líneas de tierra. Entonces vamos a elegir esta, por ejemplo, trazo largo, trazo corto. Aceptamos, la volvemos a seleccionar y aceptamos. Y como espesor le vamos a dar un más o menos 0,15. Después en las impresiones uno se va dando cuenta más o menos qué espesores ir trabajando. Bien, después vamos a crear una que se llame un layer no imprimible. Y este layer, ¿para qué me sirve? Ya lo vamos a ver, para que no nos salga el recuadro de las ventanas gráficas o de los viewports. Y este no importa el color que tenga porque lo vamos a imprimir, pero no lo vamos a imprimir, pero le vamos a poner igualmente un color para que veamos, para que nos guiemos y sepamos que lo que está en ese color es lo que no se va a imprimir. Y lo importante, no le configuramos tipo de línea ni grosor, y sí lo que le vamos a indicar es, le vamos a, fíjense aquí, trazar, le vamos a tachar la impresora. ¿Estamos? Bien, vamos a crear una última capa por ahora, después se pueden ir creando, que se llame auxiliares o líneas de referencia, como ustedes le quieran llamar. Le vamos a otorgar un color, le vamos a otorgar un naranja. Y acá va a ser continuo, el no imprimible también va a ser continuo, que no lo configuramos, ahí está, solamente los ejes van a ser discontinuos. Las líneas auxiliares le vamos a dar un 0,05 milímetros de espesor y no le vamos a tachar la impresora porque queremos que se haga impreso. Bien, fíjense ahora, me tilda en verde la capa 0 porque es la capa que está lista para dibujar. Si yo cliqué otra, ahora está listo para dibujar la capa textos. Yo voy a dejar listo para dibujar recuadro porque voy a dibujar. Cierro ahora y fíjense ahí me queda listo para dibujar el layers o capa recuadro. Bien, comenzaremos con la representación del recuadro. Para ello vamos a cargar el comando rectángulo. Bien, para poder dibujar el primer vértice del recuadro, tengo que aclararles que en la presentación el origen de coordenadas es en el margen inferior izquierdo, en el margen de impresión, como nosotros indicamos 0 en los márgenes de impresión, o sea, no tiene márgenes de impresión, bordes de impresión, el origen será en el borde de la hoja, comienza ahí el origen. Y nosotros, como queremos el recuadro que se desplace en X 25 milímetros y en Y 10 milímetros, vamos a indicar eso por teclado. 25 en X, coma, y 10 en Y. Enter. Y ahí comienza nuestro recuadro. Ahora especificaremos el vértice opuesto de ese rectángulo que lo realizaremos con las dimensiones de la hoja. Serían 175 en X, separo coordenadas con coma, y 277 en Y. Y ahí tengo mi recuadro en el layer correspondiente. Fíjense que esta opción que está aquí, que se llama mostrar o ocultar grosor de líneas, si no la tienen que activar, si yo la activo, fíjense, me muestra los distintos espesores. Fíjense ahí, ya me muestra el espesor del recuadro. Y ahora comenzaremos a dibujar ese rótulo, que, bueno, el rótulo superior tiene
20 milímetros de altura, entonces podemos dibujar una línea, cargamos el comando, la opción referencias, dibujamos una línea aquí arriba, la seleccionamos y la movemos 20 milímetros y ahí ya tenemos los bordes del recuadro del rótulo de arriba. Y luego tiene las divisiones internas, 105, y esto es. Bien, bueno, ahí nos quedó determinado el recuadro con las divisiones del rótulo y nos estarían faltando los textos. Para crear textos vamos a ir a la pestaña Anotar, a la sección Texto, y vamos a cliquear aquí y vamos a armar una ventana de texto, un cuadro de texto. Vamos a cliquear la opción Referencia y armamos ahí el cuadro de texto. Y vamos a configurar antes de escribir la altura del texto. Aquí le vamos a indicar 4 milímetros de altura. Y aquí otra cuestión importante es la fuente, el tipo de letra. Vamos a dejar Arial. Entonces ahí escribimos. Sí. Y ahí cliqueamos y ya estaría determinado el primer texto. Si lo seleccionamos nuevamente y hacemos doble clic, podemos seguir editándolo y seguir modificando. Bien, y así quedaría determinado el recuadro con el rótulo. Aquí podemos observar que los textos que tienen mayor altura tienen una altura de 4 milímetros y los demás, estos y estos, tienen una altura de 2,5 milímetros y los textos de la parte inferior tienen 2 milímetros de altura.